como les digo, ahí ya es cuestión del licenciado Tito, pues, por ponerle la calificación o por si alguna excusa, algún motivo que dijeron fue, por ejemplo, enfermedades o conexión a internet, entonces eso ya dependerá pues del licenciado en sí. Y como les digo, ahorita estoy desde el teléfono, pero vamos a tratar más o menos de recordar qué fue lo que vimos en esos 2 días que estuve dándoles la clase, qué más o menos recuerda, qué es lo que vimos. Hola, Sí estamos, Lick. Lig, en la clase que tuvimos, la última de hace poquito, lo de la corriente continua y alterna. ujú. ¿Qué decíamos que era la corriente continua? ¿Qué era la corriente continua? Con una sola dirección, con un voltaje. Miren que no sé si es que están hablando o si no están hablando de pronto y no les estoy escuchando, porque no les estoy escuchando, no sé si de pronto es que no están respondiendo. Bueno, en general veíamos ahí No, es lo que que era el generador de voltaje, ¿verdad? Que ese generador de voltaje iba a pasar ¿por qué? Por dos tipos de mecanismos, el cual era uno el autotransformador y otro era el transformador. De ahí hicimos algunos ejercicios respectivamente sobre cada uno, vimos también lo que era el control de exposición automático, que era como un seguro que tenía el equipo de radiología para minimizar o para controlar el tiempo de exposición. Y ya en la última clase lo que vimos sí fue lo que era la corriente continua y lo que era la corriente alterna. Y decíamos que la corriente continua era lo que íbamos a necesitar o era a donde queríamos llegar para utilizar el equipo de rayos X para hacer que el equipo funcione, ya que con una corriente alterna, con ondas que eran con espacios, no iba a permitir que el equipo esté funcionando, que el equipo genere una onda de rayos X, ¿verdad? De ahí vimos también un ejemplo en cuanto a lo que era la corriente o el voltaje de salida, y también vimos lo que era el rectificador, ¿verdad? Que era lo que le iba a permitir al, al equipo pues seleccionar o incrementar esa corriente a una corriente continua. Vimos los tipos de onda que había y cuál era las potencias, ¿sí? Potencia de fase simple, de fase triple, y también lo que era el voltaje final, sí, que decíamos a mayor frecuencia, es decir, que la onda iba a ser mucho más pequeña, pero más exactamente así, continua, iba a permitir que diera una mejor calidad de radiación en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad también, que eso era con la de alta frecuencia. Ok, gracias, licenciada. Solo me permito ahorita preguntar quién es el usuario de nombre de Turcios. Está el nombre de señor Turcio. Lick, Avi. Avi. Avi, Lick. Ah, Sí. Avi. Ok, ahorita. Tito, ahí yo creo que Luz, no sé si le habrá enviado un mensaje, creo que ella fue la porque a mí también me lo envió,
Ok, Luz, sí, María. creo, sí, vamos a excusar, fue Luz, yo pensé que era Abby, disculpe, yo pensé que era Abby que se excusó, pero era Luz. Bueno, María Flores se excusó. Marvin Eduardo se encuentra por aquí. Marvin, Aquí estoy, Lick. listo. ¿Y Vilma? ¿Se encuentra por aquí Vilma? Ok, ¿alguien sabe qué le ha pasado a Vilma? Porque creo que en el examen hizo. Está ahí. Bueno. La Mari es la que se le murió la abuelita. Sí. Listo, entonces no están aquí. Bueno, finalmente tengo aquí las 3 personas que se cruzaron. Vilma, María Flores, que dice que tuvo que salir con la mamá a hacer unos mandados. Luz María Torres, que me cuenta que no tiene internet, no programa. Y Ámbar, que Ámbar parece que va a cancelar la clase ya. Bueno. Entonces, vamos a ver qué nos dice el chat. Ok, Katie, no hay problema. Está bien, Katie, no hay problema. Si se siente mal, no hay problema. Ok, ya está. Listo, entonces comencemos ya con el tema de hoy. Quiero discutir unas cositas con ustedes. Voy a entrar al campus ahorita. Quiero que veamos las notas generales, las notas que han sacado. ¿O no? ¿O prefieren, o prefieren ver las notas personalmente? Personalmente. Sí, ahorita. No, o sea, ¿no les da así como curiosidad ver cuáles son las notas de sus compañeros? No, a mí no. No, obviamente no vamos a hacer eso ahorita, o sea, si todavía no tengo los resultados. Los resultados, vamos a ver si de aquí al miércoles ya podemos, porque es que no solo es de revisar todo, sino que es de tener la pauta lista también. Entonces, vamos a ver eso. Lo que quiero discutir con ustedes es esto ahorita. Ustedes pueden ver el material que vamos a estar viendo esta semana y el material que les compartí la semana pasada. Ustedes pueden ver aquí 2 referencias que les pueden servir de apoyo para lo que abordaron la semana pasada con la licenciada. Aquí tienen el sistema de imagen por rayos X y tienen aquí transformador de circuitos y control automático de posición. Solo que aquí, fíjense muy bien esta otra referencia. Este es del Bouchon, este está en español y este es perfecto. Lo pueden estudiar perfecto, pero vean aquí que esta referencia está en inglés. Sin embargo, la comparto porque es muy buena. O sea, todo lo que les explicó la licenciada aquí está y se lo explica muy bien esta referencia de apoyo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que está en inglés. Ahora, quiero preguntarles a todos, aquí y con toda sinceridad y sin pena alguna, ¿quién de ustedes dominan el inglés para leer un documento en inglés? O sea, ¿quién de ustedes No, se yo sienten no, seguros para esto? Ok, ¿los demás qué me dicen? No, Lick, yo tampoco. ¿No? ¿Solo 2 personas? No, Lick. Yo tampoco. Ok, está bien. Está bien. Bueno, entonces, observación general. Miren, recomendación. Hay que saber inglés. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Hay que saber inglés. No tanto para la clase, sino para todo el entorno que van a trabajar ustedes al momento de graduarse. ¿Por qué? Porque es que en inglés está en todas partes. Vienen y ustedes se encuentran, por ejemplo, con un manual de equipo que está en inglés. Hasta ahí nomás llegaron si no saben inglés. Vienen y se topan con un equipo que está en configuración, que el software lo tiene en inglés, que el programa está en inglés. Ahí ya nomás llegaron. Vienen por ejemplo, y resulta que tal protocolo está en inglés. Ahí se limitaron. O vienen y resulta que llega, por ejemplo, un equipo de especialistas a supervisar la instalación y resulta que alguno de ellos es extranjero y solo puede hablar inglés. Ahí nada más ya llegaron. Entonces, la recomendación para todos es que aprendan inglés. No necesitan estar pagando un curso, por ejemplo, de 5,000 lempiras de la americana o un curso de 3,000 lempiras de la Academia Europea. No necesitan eso. Con que tengan internet, tengan la voluntad de trabajar todos los días, ahí ya es un buen comienzo. Entonces, van a hacer esto. Los que sienten que no están para leer un libro de estos en inglés, lo van a descargar este documento y fíjense que luego van a irse a Google y Google, como todo lo sabe, menos las respuestas del examen, entonces se van al traductor de Google y aquí les va a ir aquí ustedes seleccionan la primera página que les aparece, les va a aparecer esta página que es un traductor
Y ustedes lo que van a hacer aquí es subir el archivo, o sea, el documento PDF del material de apoyo en inglés. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es subir ese material de apoyo. Aquí lo estoy subiendo y fíjense que aquí me manda directamente a este lado, este de aquí. Y aquí me dice, aquí lo que acaba de hacer es reconocer que el documento está en inglés y lo queremos traducir al español. Entonces le damos aquí traducir y aquí está traduciendo. Miren muy bien, aquí dice traduciendo y aquí dice cuánto se está traduciendo el documento. Dice que está preparando un 95 y tanto por ciento. Y aquí ya ha convertido el documento. Entonces aquí dice descarga el documento traducido. Lo vamos a descargar. Y aquí ya me descargó el documento traducido. No le paren bola a esto, que esto es por si ustedes quieren donar. Pero aquí ya les ha descargado otro documento traducido y aquí está ya el documento traducido a español. Entonces, esta es la recomendación para aquellos que quieren estudiar este documento, pero quieren... Sí, compártanlo de un solo al grupo de WhatsApp. Miren, bueno, sí, podemos hacer eso. Podemos hacer eso, puedo compartírselos. Pero yo preferiría que lo hagan ustedes. Y ya quiero que quieran, porque quiero que también aprendan a traducir documentos en línea. Porque no solo es este, fíjense muy bien que aquí tenemos otros documentos. Por ejemplo, vamos a ver, más abajito, mira el campus. Por ejemplo, este otro material también, para ahorita que vamos a ver el tema esta semana, el tubo de rayos X, vean que ese también está en inglés. Entonces, en general, es la recomendación. Ustedes pueden hacer esto ahí en su celular, en su computadora. Solo descargan el documento. Es un documento corto y esa página se los va a traducir. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Fíjense muy bien que en ocasiones puede que tal vez se dañen el formato de las fórmulas. Por ejemplo, pueden ver aquí, por ejemplo, vamos a ver que de repente aquí la fórmula aparece bien chiquita, que si no estaba en el documento original, o vean aquí cómo se traslapa esta fórmula. Puede que haya unos problemas en la fórmula, pero aquí ustedes o sea, esto se puede solucionar fácilmente comparando el documento original con el documento traducido. Es por eso que no me gusta darles el documento traducido, porque pueden haber algunos errores que se ocasionan en la traducción que dificultan el entendimiento de algunas cosas del documento, pero en general el documento se entiende lo que nos quiere dar a explicar el documento, solo que puede que haya un error aquí con las fórmulas, pero eso ustedes lo pueden corroborar comparándolo con el documento original. Ok. Y bueno, no sé si tenemos algunas preguntas antes de comenzar con esta semana. Yair, que me iba a comentar la vez pasada, Yair, que disculpe que estaba estresado el examen y le dije que mejor viéramos eso otra ocasión. Yair. ¿No está Yair? No, parece que no está Yair. Lick, la pregunta que quería hacer Jair, a mí me escribió también, pero yo le dije que mejor le preguntara a usted, es acerca de la ley del la fórmula de la ley del transformador, porque estaba confundido, no sabía si era como él la tenía. Ok. Bueno, qué raro que no está Yair, pero sí yo apunté Yair. Vamos a ver. Yair, si aquí lo acabo de apuntar y no está. Qué raro. Bueno. No, dígale que se comunique conmigo para ver exactamente la pregunta que él tenía. Dígale que se comunique conmigo, pero es que no, la ley del transformador. La ley del transformador. Pero eso fue lo que vimos en la última clase que tuvieron conmigo. La ley del transformador. Sí, eso fue lo último que vieron conmigo. Vamos a ver, dígale a Yair que se comunique para ver exactamente cuál era la duda que tenía. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. El día de hoy van a trabajar conmigo para lo que es el tubo de rayos X. Vamos a comenzar a ver el tubo de rayos X. Les voy a explicar yo cuáles son los principales componentes, cuál es la función, el principio de operación, las funciones. Aquí vamos también a introducir los parámetros radiológicos que van a trabajar por el resto de sus vidas. Vamos a ver algunas peculiaridades del tubo de rayos X, algunas fallas frecuentes y vamos a hacer también un análisis en conjunto de ciertos parámetros, cómo se mezclan en su conjunto, cómo se dependen uno de cada uno. Y bueno, vamos a comenzar. Aquí ya esta parte es bastante aplicada.
prestemos muchísima atención. Aquí vamos a empezar a aplicar muchos de los conceptos que hemos estado viendo durante todo este periodo. Y comencemos entonces. Vamos a ver, primeramente, fíjense muy bien. Esto es lo que ocurre en un estudio. En un estudio básico de radiología, donde se trabaja con radiación ionizante. Recuerden, cuando hablamos de radiación ionizante nos referimos a radiación, por ejemplo, con los rayos X. Los rayos X es radiación ionizante. Entonces, esto es lo que ocurre. Miren muy bien. Aquí, ustedes van a tener esta fuente de radiación que la vamos a conocer como tubo de rayos X. Ese tubo de rayos X cuando opera, cuando ustedes lo encienden, empiezan a emitir una de rayos X. Fíjense muy bien que esa de rayos X sale del tubo de rayos X y se dispersa por todo lo que es la zona del paciente que vamos a tener la imagen, que vamos a tener la radiografía en este caso. Entonces fíjense que parte de los rayos X pasan por el paciente, fíjense muy bien, y atraviesan el paciente. O sea, pasan por el paciente, atraviesan el paciente y llegan a lo que conocemos como un receptor de imagen. Este receptor de imagen, lo que vamos a ver en esta clase, va a ser el receptor de imagen en base a pantalla película. Pantalla película. Es lo que vamos a ver en esta clase, lo que es el receptor de imagen de pantalla película. En sus otras clases, por ejemplo, en nitroimagenología, ustedes van a ver otro tipo de receptor de imagen, por ejemplo, los receptores de base a por ejemplo, CCD, o los receptores, por ejemplo, en base a panel plano, etc. Aquí lo que vamos a ver es pantalla película. Fíjense muy bien, estos rayos X que pasan por el paciente y llegan al receptor de imagen, y en base a estos rayos X es que formamos nosotros la imagen. Fíjense también que hay otros rayos X que ustedes pueden ver que no agarran para el receptor de imagen, sino que agarran para los laterales, o sea, para los lados. Y no solo para los lados, sino que para distintas direcciones. Fíjense que hay unos rayos X, por ejemplo, que agarran para este lado, otros que agarran para este lado. Una vez que llegan al paciente, como que parecieran que rebotan, pero más o menos ya les voy a explicar después cómo es eso. Miren muy bien, hay rayos X que nomás chocan con el paciente, agarran en varias direcciones. Y estos también agarran estas direcciones que les muestra aquí la imagen. A estos les vamos a conocer como radiación dispersa. El asunto aquí que vamos a ver hoy es exactamente, vamos a estudiar este aparato que es el que emite la fuente de radiación, que se le conoce como tubo de rayos X. Vamos a comenzar a ver de ese aparato en esta clase. Y fíjense muy bien que el tubo de rayos X es, bueno, tiene varios componentes internos. O sea, esta carcasa que ustedes ven aquí tiene varios componentes internos, tiene varios aislantes, pero dentro de esta carcasa se encuentra aquí lo que conocemos más generalmente como el tubo de rayos X. Ustedes están viendo aquí el diseño de cómo es el tubo de rayos X. Bueno, ustedes están viendo una ilustración de cómo es ese tubo de rayos X. Fíjense muy bien, aquí lo que vamos a encontrar son una serie de aparatos, bueno, una serie de objetos metálicos que les vamos a conocer como cátodo y ánodo. Vamos a ver que esos elementos internos están protegidos por una cubierta de vidrio, o también puede ser una cubierta metálica, y aquí ustedes van a encontrar un rotor, que es el que permite el movimiento rotatorio del tubo de rayos X. Ya vamos a ver por qué. Y aquí ustedes van a ver dos cables de alimentación, una para la corriente y otra para el voltaje, porque ambos vamos a necesitar nosotros para efectuar una radiografía. Entonces, un aspecto interesante de este tubo de rayos X es que internamente está el vacío. O sea, aquí adentro, dentro de este tubo de rayos X, no creen que hay aire, sino que está el vacío. Tiene que estar el vacío, porque si hay aire, o si hay algún otro gasecito ahí que se meta, nos va a alterar muchísimo la producción de rayos X. Se va a alterar muchísimo la producción de rayos X, y esto puede ocasionar daños severos, tanto para el equipo como para la persona que se efectúa en un estudio de rayos X. Entonces, esto es observación, generalmente. Vemos aquí un diseño, cómo es este dispositivo. Fíjense muy bien cómo es la cubierta que protege. Aquí tenemos, aquí internamente ustedes van a ver aquí estuvo rayos X, pero aquí afuera, aquí van a ver una cubierta, Ustedes van a ver una cubierta. Aquí internamente está el tubo de rayos X, o sea, aquí está nuestro tubo de rayos X. Tubo de rayos X. Tubo de rayos X. Aquí lo estamos viendo internamente. Aquí está internamente el tubo de rayos X. Este es el tubo.
esto es una carcasa protectora que contiene los siguientes elementos. Fíjense muy bien, esa carcasa protectora tiene lo que es una capa de aceite. Una capa de aceite, esa capa de aceite es un aislante eléctrico. Es un aislante eléctrico, ¿por qué? Porque este tubo de rayos X necesita muchísima electricidad para operar. Entonces, hablamos de un voltaje muy, pero muy alto, que si no tiene esta cubierta de aceite, lo que puede hacer es que cualquier operador que esté cerca, cualquier persona que esté cerca, puede agarrarse, le puede agarrar la corriente, y como es una corriente con un voltaje tan, pero tan alto, así nomás llegó a esa persona. Entonces, por eso es que tiene una cubierta de aceite, porque esa cubierta de aceite ayuda a aislar la electricidad con el operador que está manipulando el equipo. Tenemos también una cubierta de plomo. Esa cubierta de plomo lo que hace es, por decírselo así, frenar los rayos X, evitar de que una muy buena cantidad de rayos X salgan por los laterales del equipo. Lo que queremos es que los rayos X solo salgan por este lado de aquí, por este lado inferior de aquí, por este lado aquí, nada más. Aquí en la parte inferior, permítame, aquí. Lo que queremos es que los rayos X solo salgan por aquí. Solo salgan por aquí, nada más. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese tubo de rayos X que tiene internamente emite los rayos X en todas direcciones. No solo hacia acá abajo, sino que en todas direcciones, así como ven ustedes aquí. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que estos rayos X que salen en estas direcciones no crean que hasta ahí nomás van a llegar, que se van a frenar en el aire, sino que van a llegar a todo el entorno que está alrededor. Digamos que alrededor de ese tubo de rayos X esté la sala de monitoreo, esté el operador, o esté, por ejemplo, a la otra sala, esté una oficina o un consultorio, también va a llegar ahí los rayos X. Entonces, este es un buen mecanismo, primeramente, de estar frenando los rayos X. Esta cubierta de plomo que ustedes ven aquí, ese plomo ayuda a estar deteniendo bastante cantidad de rayos X. Ayuda a estar deteniendo bastante cantidad de rayos X. Por cierto, a esos rayos X que agarran para estas direcciones, que no agarran para acá, sino que agarran para todo este montón de direcciones, le conocemos como radiación de fuga. Entonces, vamos a aplicar unos conceptos bien interesantes. Primeramente, conceptos interesantes. Vamos a ver, conceptos que debemos de aprender desde ya. Conceptos. Primeramente, radiación de fuga. Radiación de fuga. Eso es lo primero que vayamos a aprender desde ya. La radiación de fuga es radiación que se crea en el tubo, de rayos X y que sale dispersada por todas estas direcciones, así como ustedes. Rayos X creados en el tubo de rayos X que se dispersa. Y se dispersan hacia varias direcciones. Eso es lo primero. Lo siguiente que vamos a estar ubicando también es el plomo, que plomo es un material, fíjense muy bien. El plomo es un material con un alto número atómico. Por cierto, ¿qué es número atómico? Pregunta general para todos, ¿qué es número atómico? Vamos a ver, ¿qué es número atómico? No lo busquen en internet, no se vale. Vamos a ver. Número de neutrones. No. ¿Qué es número atómico? Catherine, ¿qué es número atómico? Sí, por ahí anda. Pero más concretamente, mejor. Sí, o sea, tiene mucha relación con el número de neutrones. Pero de electrones. Sí, tiene relación, pero más concretamente relacionémoslo mucho con la cantidad de protones. Cantidad de protones. Sí, tiene relación. Y fíjense, ¿por qué es importante ese número atómico? Porque resulta que mientras más sea ese número atómico, más cantidad de protones va a tener ese átomo, ese material, y por tanto ese átomo va a ser más grande. ¿Qué pasa cuando un átomo es de un mayor tamaño? Atrapa muchísimo más, o sea, detiene, por decírselo así, no, podemos decirlo así, se vuelve más denso, por decírselo así. Se vuelve más denso, y un material más denso es un material que sirve para estar deteniendo objetos con alta velocidad, en este caso los rayos X.
Entonces, utilizamos muchísimo lo que es el plomo para lo que es la parte de protección de rayos X. Ahí ustedes van a ver de que si, por ejemplo, queremos ambientar una sala para evitar de que los rayos X pasen, utilizamos cubierta de plomo. Si, por ejemplo, queremos, por ejemplo, hacer que los rayos X pasen por un área específica en el paciente para proteger ciertos órganos, utilizamos también un plomo. Utilizamos ahí un plomo, utilizamos también plomo. Entonces, el plomo se utiliza muchísimo en el área de radiología. Se utiliza muchísimo para la parte de protección de rayos X. Continuamos y no sé si me autorizan a borrar esto. Sí, Lick. ¿Sí? ¿Lo borro? Excelente, lo borro. Vamos a borrar esto, entonces. Aquí ustedes pueden ver cómo es ese revestimiento, o sea, visualmente cómo es el revestimiento externo. Aquí internamente se ubica el tubo rayos X. Aquí internamente, recuerden que este revestimiento lo que tiene es una capa de plomo y también tiene lo que es un aislante eléctrico, que es esa capa de aceite, y aquí tiene dos conectores. Estos son conectores, estos son fuentes de voltaje y corriente para lo que es el suministro del tubo de rayos X. Y fíjense muy bien que esa cubierta, esta cubierta externa que ustedes ven aquí, tiene una ventana. En esta ventana es donde salen los rayos X que van hacia el paciente. Ven ustedes cómo es esta ventanita. Es una ventana. Esta ventana tiene que ser de un material poco denso. Entonces, observación. Esta ventana, porque es una ventana, es una ventanita. No crean que esto está en contacto directo con el exterior. Porque cualquier cosa se puede meter. Imagínense que se metan insectos o que se meta suciedad o que alguien meta la mano. O sea, queremos evitar eso, ¿verdad? Entonces, lo que tiene esta cubierta, o sea, esta ventanita que ustedes ven aquí, esa ventanita viene y se ubica justamente aquí en la salida. Y fíjense que esa ventanita es de un material, vamos a ver, ventana de salida, vamos a ventana de la salida del tubo de rayos X. Vamos a ubicar eso, fíjense muy bien, esa ventanita es de un material que llamamos berilio. Berilio. Tiene que ser un material poco denso. Es un material poco denso. Alguien, no sé si me hace el favor de buscar cuál es el número atómico del berilio. No sé si me hace el favor alguien de buscar el número atómico del berilio. ¿Alguien ahí, algún héroe que me ayude a buscar en Google cuál es el número atómico del berilio y me dice? 4. Ok, excelente, muchísimas gracias. Fíjense muy bien, ese berilio tiene un número atómico de 4. ¿Quién me dice esto? Ustedes oriéntense muchísimo por el número atómico de un material. Eso es un buen indicio que les va a indicar si ese material, cuál va a ser el uso de ese material. En este caso ustedes pueden ver que un material es un material con un número atómico muy bajo, pero muy bajo. Si lo comparamos con el plomo, por ejemplo, el plomo que les he dicho que servía para tener rayos X, ¿cuánto es el número atómico del plomo? ¿Cuánto es el número atómico del plomo? 82. 82, correcto. 82. Entonces vean que cada vez que ustedes vean que un material tiene un número atómico alto, eso significa que ese material sirve para estar frenando, deteniendo rayos X. Si un material tiene un número atómico bajo, esto significa que ese material sirve para dejar pasar rayos X. O sea, el efecto contrario. El efecto contrario, para dejar pasar rayos X o por lo menos dejar pasar una buena parte de rayos X. Entonces, ese número atómico nos va a indicar mucho. Ese número atómico nos va a dar buena información del material para que va a ser el uso. Vamos a ver qué más podemos decir sobre esto. Bueno, por el momento solo vamos a decir sobre eso y me autorizan a borrar esto para continuar lo siguiente. Sí, Lick. Ok. ¿Listo? Borro aquí y vamos al siguiente. Y ahora hablemos sobre los componentes internos. Muchísima atención aquí, porque estos componentes internos los vamos a hablar el resto de la clase y el resto de la clase de imagenología también, que van a llevar el siguiente periodo. Vamos a encontrar aquí primeramente un ánodo. Vamos a encontrar también lo que es un cátodo. Ese cátodo posee una serie de filamentos, tal y como estamos viendo aquí. Vamos también a estar encontrando, por ejemplo,
que el ánodo tiene una partecita que llamamos branco, una partecita que llamamos branco. Cada vez que nos refiramos a ánodo, fíjense muy bien, imagínense el ánodo como que si fuese un disco giratorio, por decirlo así. Imagínense el ánodo como que si fuese un disco giratorio, e imagínense el cátodo. Siempre asocien el cátodo con los filamentos. Cuando ustedes vean ahí unos filamentos, asocien ahí que ese es el cátodo del tubo de rayos X. Aquí vamos a tener nuestro rotor, que ese rotor es el que permite el movimiento del ánodo. Entonces, vamos a ver. Aquí está en forma bastante, pero bastante abstracta, por decirlo así. O sea, bastante... aquí está básicamente como un plano. Pero vamos aquí, ya empecemos a hablar sobre eso. Empecemos primeramente con el cátodo. Fíjense muy bien el cátodo. Vamos a estar identificando que el cátodo tiene los filamentos. Entonces, asocien el cátodo con filamentos. Y esos filamentos, usualmente la mayoría de los equipos van a tener dos filamentos. Un filamento más grandecito y otro filamento más chiquito. Eso es por un motivo. Eso es por un motivo que ya les voy a comentar más adelante. Porque tenemos aquí un filamento grandecito y un filamento más pequeño. Entonces, ¿qué va a salir de aquí? ¿Qué va a salir concretamente de aquí? Fíjense muy bien. De aquí, de estos filamentos, lo que va a salir son electrones. Vamos a tener, de ahí lo que va a salir es esos electrones. Electrones es lo que va a estar saliendo de ese filamento. Entonces vamos a poner aquí, de los filamentos del cátodo, salen electrones. Eso es lo que va a estar saliendo. Eso es lo que va a estar saliendo aquí. O sea, de este filamento van a estar saliendo electrones. A partir de esos electrones, donde es como vamos a formar los rayos X, pero por el momento hagamos la idea que va a salir electrones. Fíjense muy bien cuánto más o menos miden esos filamentos. Pueden tener cerca de 2 milímetros de ancho, de ancho, y 1 a 2 centímetros de largo. Esto va a depender de qué filamento nos refiramos. Mientras más pequeño es ese filamento, estamos hablando de un filamento de que menos va a medir de largo. Entonces, es lo que usualmente mide. Usualmente vamos a estar viendo que va a estar midiendo de 1 a 2 centímetros de largo y ese va a estar midiendo cerca de medio centímetro. Es más chiquito, este es más chiquito. Ese filamento es más pequeño. Y bueno, es lo que podemos decir al respecto de lo que es el cátodo. Vean aquí otro diseño, cómo se muestra aquí el cátodo. Siempre aquí vemos los filamentos. Aquí vemos lo que son dos filamentos. Un filamento grandecito, un filamento más pequeño. Y cada filamento va a tener su uso. Les voy a explicar ahorita, les voy a dar un adelanto para qué utilizamos cada filamento. ¿Qué horas tienen? 5:43. Ok. Acuérdenme que al final voy a volver a pasar lista porque estoy viendo que varios están saliendo y no sé por qué están saliendo. Yo espero de verdad que obviamente sea por alguna justificación, pero si yo estar compartiendo luego la grabación, no obviamente para que si alguien se aburra o si alguien está en otra cosa, luego de la grabación, no la comparto por esos fines. Todos aquí estamos en la clase y yo espero que todos estemos en la clase. Luego voy a pasar lista para ver qué pasa. Que de repente a inicios éramos 27 y ahorita estamos solo 23. Bueno, estamos 23, o sea, pues tengo que ver eso. Discúlpeme, yo sé que parece algo tóxico mi parte, pero tengo que ver por qué están saliendo algunas personas. Astrid creo que se salió, ¿verdad? Sí, Astrid, yo sé que Astrid se salió porque tenía problemas de conexión. No hay problema, ella me comentó eso. Y vamos a ver qué otra persona me había comentado. ¿Qué otra persona? Ok, bueno, luego veo. Bueno, luego. Kaylin también. Kaylin, ¿es que se encuentra Kaylin? Sí, Kaylin también me había comentado. Pero bueno, vamos a ver eso después. Entonces, como les había comentado, cada filamento va a tener un uso diferente. Les voy a comentar aquí en general para qué utilizamos cada filamento. Luego van a ver de una manera más específica cuáles son los usos. Fíjense muy bien. En general, filamento grande, o sea, el filamento más grandecito, lo utilizamos para estos propósitos. Por ejemplo, si queremos obtener una imagen, una radiografía para un estudio de una mayor área anatómica,
nos va a servir muchísimo el filamento. Fíjense muy bien. Para estudios de una mayor área anatómica, nos va a servir muchísimo ese filamento. Vaya, por ejemplo, comparemos dos áreas anatómicas que podemos tener una radiografía. Vaya, por ejemplo, comparemos una de tórax y, por ejemplo, comparemos una radiografía, por ejemplo, de mano. Vaya, ¿cuál creen ustedes que va a tener una mayor área anatómica? Cuando yo quiero visualizar el tórax. La de Ajá, tórax. correcto. Entonces, usualmente ese filamento más grande me va a servir para mí hacer estudios para una mayor área anatómica. También me va a estar ayudando muchísimo, lo puedo comentar, ayuda muchísimo para reducir el tiempo que se expone el paciente. Ayuda a reducir el tiempo en que se expone el paciente a los rayos X. Eso ayuda también. En general podemos identificar esos dos aspectos. Fíjense muy bien que el filamento pequeño, en cambio, lo utilizamos muchísimo para estar, por ejemplo, haciendo estudios con bastante detalle, o lo conocemos como resolución espacial. Permito tener estudios con una mayor resolución espacial. Si no saben lo que es resolución espacial, lo pueden, yo sé que este concepto ahorita es nuevo, lo pueden asociar, resolución espacial, lo pueden asociar, por ejemplo, con el grado de detalle de la imagen, con el grado de detalle de la radiografía. Lo pueden asociar con eso. En general, cada uno tiene su propósito, tiene su uso. Donde trabajamos muchísimo con esta diferencia de filamentos es con mamografía. Se trabaja muchísimo en mamografía. Por ejemplo, hay estudios de mamografía que solo con filamento pequeño. Hay estudios de mamografía, filamento grande. Pero les voy a comentar que en general en una radiografía, por ejemplo, yo quiero realizar una radiografía, por ejemplo, de una lumbar, o quiero realizar una radiografía, por ejemplo, de pelvis, o una radiografía de tórax, una radiografía de cráneo. En general, se suele trabajar con el filamento grande, con el filamento mayorcito. En general, puedo decir que en general. Bueno, eso es lo que les comento por el momento. Luego van a ver aplicaciones más específicas de todo esto. Y no sé, ¿tenemos preguntas hasta ahorita? ¿Tenemos preguntas hasta ahorita? No, Lick. Si fuera una radiografía de mano, sería el pequeño, ¿verdad? Sí, en general sí, se recomienda el pequeño porque es que el pequeño les va a ayudar muchísimo a dar más detalle. Les va a dar muchísimo a estarles dando más detalle. Y como es una anatómica más pequeña, no les va a afectar tanto. Porque es que cada uno tiene su contra. Lo que pasa es que por el momento solo esto puedo mencionar. Cada uno tiene su pro y su contra ahí que lo vamos a estudiar más adelante. Pero sí, en general es más ideal, o sea, es más ideal eso. Sí, ¿me escucho? Los tubos de rayos X, todos los tubos tienen los dos filamentos siempre, no es como que hay que colocárselo o algo así. Sí, ya tienen. Ya lo traen. Ya lo traen, Los dos exacto. juntos. Exacto, Ah, ok. sí, ya lo traen. Sí, ya lo traen, en general ya lo traen todos. Correcto. ¿Otra pregunta? Aprovechemos ahorita. ¿Preguntas? Ok, no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a continuar. ¿Me autorizan a borrar esto? Chile. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Autorizados? Tengo una pregunta. Sí, Lick. Ok, le escucho, dígame. ¿Cómo realizamos el cambio de filamento? Eso es una historia. Ese cambio de filamento hay que desinstalar todo el equipo. Y hay que, por decirlo así, abrirlo, por decirlo así, para hacer el cambio de filamento. Bueno, no rompiendo. Es bastante complicado. Lleva su tiempito, pero es algo que mejor hay que hacer. Eso no lo hacen ustedes, eso lo hace el de biomédica, o lo hace el técnico encargado de eso. Sí, le escucho. Pero al momento de realizar la toma radiográfica, la máquina trabaja automáticamente para usar los filamentos, ¿verdad? En base a las técnicas en base a las técnicas, sí, que trabajemos. Ya les voy a explicar eso también. Ya les voy a explicar eso. Tiene mucho que ver con las técnicas que trabajemos. Con el LMA concretamente. Tiene mucho que ver con el LMA. Eso. Bueno, ¿otra pregunta?
No, ok, vamos a continuar. Fíjense muy bien, como les había comentado, lo que sale de esos filamentos son electrones. Eso es lo que sale. ¿Por qué salen? Salen por un concepto que llamamos nosotros, salen por un fenómeno que llamamos que vamos a poner, se me olvida el nombre, si es termoionización. Déjeme corroborar eso, ya les confirmo. Es que lo que pasa es que hay dos fenómenos que están relacionados con lo que es la parte térmica. Termoionización. Vamos a ver, sí, termoionización, sí, en efecto es termoionización. Vamos a poner aquí, los electrones surgen por un fenómeno físico, llamado termoionización. ¿Qué es esto de termoionización? Fíjense muy bien. La termoionización consiste básicamente en esto, en que ustedes depositen calor y a partir del calor se generan electrones. Eso es, a partir de un calor suministrado se forman electrones. ¿Y cómo depositan ustedes ese calor? Ese calor que se deposita a los filamentos para formar electrones llega por medio de una corriente. Entonces vienen y pasa esto. Vienen ustedes de la sala de mando ahí, desde su consola de control, vienen y especifican cuánta corriente va a llegar a este cátodo. ¿Qué es lo que pasa? La corriente que llega a este cátodo, lo que pasa con esta corriente es que esa energía eléctrica que transporta la corriente se transforma a calor. O sea, hay un proceso de conversión ahí de electricidad a calor. Entonces, lo importante aquí es saber que ese calor que genera los electrones llega por medio de la corriente. El calor llega por medio de una corriente. Entonces, ¿cuáles usualmente son los valores de corriente que van a estar viendo aquí? Usualmente los valores de corriente que hacen que estos electrones salgan de este cátodo son valores de mA, es decir, de miliamperaje. Vamos a poner aquí otra observación. Los valores de corriente que generan, que permiten que salgan electrones del cátodo, perdón, puse dos veces corriente, son mA o miliamperaje. Recuerden que mA es miliamperios. También le conocemos como miliamperaje. Miliamperios o miliamperaje. Así es el hecho de conocer en ambos. Entonces, importante que sepan, los electrones salen del filamento del cátodo porque se suministra corriente y esa corriente se convierte a calor. Entonces, ¿estamos claros en esto? Sí. ¿Confirmamos todos? ¿Todos? Sí. Todos, excelente. Confirmamos todos. Estamos en clase, excelente. ¿Me autorizan a borrar esto? Sí. Ok, listo. Borramos. Vamos a borrar aquí. Y vean aquí ustedes. Fíjense muy bien, pasa esto. Aquí tenemos un filamento. A ese filamento llega corriente. Aquí vamos a poner cómo fluye la corriente. Fíjense muy bien, la corriente fluye algo así. Vamos a ver si esta flechita nos ayuda. ¿Dónde está el polo positivo? Bueno, aquí veo yo que aquí está el polo negativo. Entonces viene la corriente, llega por este conductor, que este es usualmente un alambre de tungsteno, entonces la corriente fluye aquí. Cuando llega aquí, a este filamento, parte de esa corriente se transfiere a calor. Ese calor se deposita en estos filamentos y lo que hace el calor es sacar los electrones que están en este filamento y sacarlos así. O sea, salen y estos electrones que ustedes ven que están saliendo aquí es debido a puro calor. O sea, puro calor es que están saliendo esos electrones. Están saliendo a punta de calor. Por eso es que el tubo de rayos X genera mucho calor.
genera mucho, pero mucho calor. Y también tiene mecanismos de aislamiento de calor, porque genera una barbaridad de calor, porque así es como se forman los electrones. Y estos electrones, a partir de estos electrones, como se va a obtener los rayos X. Entonces, básicamente es lo que pasa. Filamento, salen electrones debido al calor que se depositó por la corriente que fluyó al equipo. Eso es lo que sucede. Y luego, bueno, ¿qué pasa con estos electrones? Esos electrones que salen llegan al ánodo. Entonces, aquí voy a crear también, voy a hacer una aclaración. Aquí ustedes lo que ven que están saliendo aquí, que les indica la ilustración del libro, estos son electrones. Estos así como puntitos son electrones. Electrones, vamos a poner aquí. Estos son electrones. Aquí tenemos nuestros electrones. Aquí tenemos nuestros electrones. Entonces estos electrones salen del filamento. Recuerden que este es el cátodo, así como se ve el cátodo. Aquí tenemos los filamentos. Y entonces esos electrones llegan hacia lo que es el ánodo. Llegan hacia lo que es el ánodo. Entonces, pregunta general para todos. Vamos a ver. Y esto lo vimos en la última clase que tuvieron conmigo. Pregunta. ¿Qué es el ánodo? Pregunta general para todos. Vamos a ver, en base a lo que vimos en la clase, en la última clase de electromagnetismo, tal vez fíjense, saben qué podemos hacer para que haya así como más iniciativa, más incentivos para participar. ¿Qué tal si damos puntos extra por participación? No es el lado positivo del tubo de rayos X. Bueno, vaya, está bien, vaya, pero vaya, está bien, sí, en efecto, es el lado positivo del tubo de rayos X. Bueno, pero yo quería que me dijeran, por ejemplo, es un objeto con polaridad positiva, pero está bien, vaya. Es el lado positivo. Eso iba a decir yo. Vaya, está bien, vaya, pero la próxima dígalo antes. Es el ánodo, vamos a poner aquí, es un objeto con polaridad positiva. Con polaridad positiva. Entonces pregunta, ¿qué creen ustedes que pasa con los electrones cuando hay un objeto con polaridad positiva cerca? Se repelen. No, se atraen. No, correcto, exactamente. Porque los electrones son negativos y el ánodo sería positivo. Entonces, Exactamente. Entonces, eventualmente lo que sucede es esto, es que este ánodo tiene polaridad positiva. Como tiene polaridad positiva, estos electrones que salen del cátodo se van a ir atraídos hacia lo que es el ánodo. Entonces, esto es casi como por ejemplo un imán. Es como que ustedes tengan un imancito, un imán, y que cerca tengan unas tachuelas o que tengan unas monedas y que las monedas se atraigan hacia el imán. Eso mismo sucede dentro del tubo de rayos X. Esos electrones que están saliendo del cátodo, están siendo atraídos hacia el ánodo porque tiene polaridad positiva. Vamos a ver qué otra cosa, si me recuerdan, qué es el cátodo. Y vamos a ver si alguien me responde rapidito para ganarse unos puntitos. ¿Qué es el cátodo? Pero no me digan de rayos X con polaridad negativa. Vaya, está bien, pero yo pensé que me van a responder que es un objeto con polaridad negativa. Vaya, está bien. Vaya, sí, pues es que por ahí anda la respuesta. No estamos tan mal. Es un objeto con polaridad negativa. Esto es lo que tiene. Entonces, pasa esto. Tenemos aquí nuestro objeto con polaridad positiva, que es el ánodo, y también tenemos nuestro objeto con polaridad negativa, que es el cátodo. Entonces, ahora quiero hacerles una pregunta y aquí sí voy a dar los puntos. Aquí sí doy puntos por esta pregunta. ¿Qué pasa cuando tenemos dos objetos con polaridad positiva y negativa? ¿Qué creen ustedes que se forma internamente? Vamos a ver. ¿Cómo es la pregunta, Lee? Así lo voy a poner. Vamos a ver. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede cuando tenemos... falta un minuto para la hora. Dos objetos de distinta polaridad. No, porque es que sí, me van a decir que uno se atrae y que los dos se atraen. No, vamos a ver. ¿Qué sucede? Mejor dicho, ¿qué sucede? ¿Qué sucede o qué se presenta, mejor dicho? ¿Qué se presenta entre dos objetos de diferente polaridad?
cuando fluye corriente. Se atraen, producen un campo electromagnético, creo. Ajá. Sí, o sea, hay un campo electromagnético y sí, en efecto, esa respuesta es correcta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se origina? ¿Qué origina el campo electromagnético? Corriente eléctrica. Corriente. Corriente. Ajá, está bien, pero la corriente, ¿qué le impulsa? El voltaje. Correcto, Voltaje. entonces, esto es lo que va a pasar. Como tenemos aquí un cátodo, que es polaridad negativa, y tenemos un ánodo, que es polaridad positiva, aquí lo que va a haber entre ese cátodo y el ánodo va a ser un voltaje. Va a haber un voltaje entre el cátodo y el ánodo. Bueno, creo que esta pregunta la van a repartir entre los que respondieron. Entonces, vamos a quedar así, vamos a quedar hasta aquí. El resto lo vemos mañana. Vamos a dar esto aquí porque ya es la hora y no puedo esperar mucho. Listo, entonces, nos vemos mañana. Todos nos vemos mañana, por favor. Ya saben que si tienen un problema de conexión o cualquier problema para vernos aquí, me avisan, ¿verdad? Entonces, nos vemos mañana todos. Pasen feliz noche. Y, bueno, buen provecho ahí con la cena. Gracias, Lick. Igual, feliz noche. Gracias, Lick. Bueno. Gracias, igual. Y algunas de estas civilizaciones